buenos días, amada Iglesia de Cristo. Esta mañana es un gran privilegio poder verles a todos y saludarles. A pesar del frío, a pesar del clima, a pesar del tiempo, aquí estamos porque queremos adorar y bendecir el nombre de Cristo. A todos nuestros amigos que están a través de las redes sociales, un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Dallas. Hoy estamos pasando un clima invernal, pero el fuego del Espíritu Santo está con nosotros. Y estamos teniendo un tiempo muy lindo en CCFI en estos días. Hemos completado nuestra primera semana de una gran convocatoria de ayuno y oración, que no solamente fue a nivel CCFI, pero con los días me he dado cuenta que muchas congregaciones a nivel anglo, a nivel hispano, estamos en el mismo sentir. Dice la palabra de Dios, esta mañana quiero leer algo, porque hoy estamos orando por la iglesia de Cristo y por la evangelización de las naciones del mundo. Entonces hay una palabra que a mí me impacta mucho en mi corazón, y es la palabra que nosotros debemos llevar siempre, porque es una confesión. Y cuando nosotros confesamos a Jesucristo, cosas maravillosas suceden. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se voltea y le dice: bienaventurado eres tú, Simón, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre celestial que está en los cielos. Y ahora después le dice lo siguiente: y como tú has dicho esto, te quiero decir que tú eres Pedro, y sobre esta confesión edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. O sea que el Señor edifica su iglesia en la fe, en la revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas. Y es algo que muchas veces no llevamos claro, es algo que muchas veces no entendemos y no sabemos por qué es que el Señor decide esto y anhela esto de nosotros. Por tanto, esta mañana la iglesia de Cristo necesita confesar al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor, como su dirección en todo sentido. Y es menester que nosotros como iglesia seamos los primeros en levantar esa confesión en esta hora. Así que si me acompañas y le dices al Señor: Señor, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué tal si empezamos con esa oración, levantando nuestros labios al Señor y diciéndole: Señor, yo lo creo en mi corazón, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de esa manera entonces el Señor nos dice: ahora sobre esa confesión yo edifico mi iglesia, yo edifico esta casa, yo edifico tu vida, yo edifico tu familia, yo edifico a todos los que esta mañana están declarando esa misma confesión, no solamente de labios, pero también en su corazón. Padre, te damos gracias por la iglesia de Cristo. Te damos gracias porque la iglesia que tú has levantado, la iglesia que tú has ido formando con el paso de los años. Pero lo lindo es que tiene fundamentos, y el primer fundamento es el fundamento de la fe. Y por eso hoy nosotros, en esa fe y en la iluminación y revelación del Espíritu Santo, declaramos, Señor, y creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y te damos gracias por este tiempo hermoso. Te damos gracias por la adoración y la alabanza que hoy vamos a levantar a ti. Te damos gracias, Señor, por la palabra que viene a nuestras vidas. Y bendecimos a cada familia de la tierra, hablando salvación a las naciones, hablando salvación a las naciones, hablando que Cristo será manifestado en estos tiempos más que nunca, por la palabra que vino a la iglesia, por la palabra que vino a tu casa. Y naciones enteras volverán sus ojos a ti, y en tu santo nombre oramos y entregamos este tiempo. Amén y amén. Jesús, el vencedor. Aleluya, aleluya, con poder resucitó.
crees esta mañana, denle un fuerte aplauso al que reina para siempre, el que merece toda la gloria, toda la honra. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están listos para alabar esta mañana? Amén. Come on, let's go. Hey. Ayúdame con sus palmas. Hey. 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 Oh, te alabamos, Padre. La oscuridad se iluminó con colores de terror. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Hey. Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Oh, mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti, libre soy. Rendida a ti, yo libre soy. Rendida a ti, yo libre soy. ¿Cuántos están libres esta mañana? Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Atravesar mi corazón, ya no me resisto. Come on. Solo devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti, vivo estoy. Rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. Te alabamos, Padre. Vamos, iglesia, cantemos fuerte. Mi futuro. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente Una vez más, en ti. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti, vivo estoy. Rendido a ti, yo libre soy. ¿Cuántos están libres esta mañana? Vamos, iglesia, alábale. Libre soy. Hey. Oh, la, 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 la. Yeah, yeah. Come on, come on. Hey, hey. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti, vivo estoy. Rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. Mira, iglesia, no importa cuántos confían en Dios esta mañana. Pueden decir, yo confío en Dios. Y no importa lo que pasa a mi alrededor, lo que va a pasar en este mundo. Yo no sé lo que va a pasar,
Pero una cosa se queda lo mismo en su amor, en el Dios en mi vida. Él es fiel. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están conmigo? Y esta mañana yo declaro: mi futuro está en tus manos, Señor. Y haz lo que tú quieras. Yo sé, I know I'm good. Let's say that, I know I'm good. Yo sé que todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente. Una vez más, mi futuro. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente. Y por eso vivo, vivo estoy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti. Are y'all listening? Come on. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti. Libre soy. Hey. Yeah, yeah. Oh la la. Una vez más, mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, libre soy. Libre soy. Rendido a ti, Jesús, y a nadie más. Enfocado en ti, Señor. Enfocado en ti, Padre. Camino arriba del mar, Señor. Danzo en lo profundo, Señor. Rendido a ti, rendido a ti, ya libre soy. Vamos, síguele adorando ahí donde estás. Es rendido a Él donde encontramos libertad. Dice la palabra de Dios que cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que Él es Señor. Con solo decir su nombre, la oscuridad huye. Con solo decir su nombre, demonios huyen. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos tienen paz que con solo decir su nombre puede sanar a esta pandemia, puede sanar a esta nación, puede darle sabiduría a ese líder que nos ha tocado? ¿Cuántos tienen paz? ¿Cuántos pueden decir: sí, Cristo, no temeré? Cesará al oír tu llamar, paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo.
Con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Una vez más, con tu poder, con tu Tu poder las tinieblas vencerán. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, vamos, di su nombre. Cristo, 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 la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo. La Escritura nos dice y nos enseña que en el nombre de Cristo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor para gloria de Dios. Y cuando tú y yo empezamos a declarar ese nombre de Cristo, estamos declarando también que nos sujetamos a su señorío, que vivimos bajo el señorío de Cristo, bajo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Y es el tiempo hermoso cuando la iglesia se junta y empieza a declarar ese nombre precioso, que las huestes de maldad y potestades empiezan a caer cuando nosotros declaramos el nombre de Cristo sobre nuestras vidas. Declaramos el nombre de Cristo sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, en tu negocio, en tus parientes lejanos. Empieza tú a declarar el nombre de Cristo y cosas maravillosas empiezan a suceder. Por eso este canto es tan poderoso, porque solamente invoca el nombre de Cristo y declara el poder que Él tiene para sanar, para liberar, para construir, para abrir puertas y cerrar puertas, para llevarte a ti, iglesia de Cristo, amigos, de gloria en gloria. Por eso nosotros decimos: Cristo, 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 tu nombre es maravilloso. Otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual.
Jesucristo, en esta hora nosotros nos acercamos con reverencia, con amor, con respeto ante tu presencia. Y una vez más declaramos que tu iglesia, fundamentada en la fe y que vive en la gracia y el favor tuyo, te declara Señor en cada corazón. Levantamos nuestras manos en señal de esa confesión, donde nosotros creemos y vivimos bajo el señorío de Cristo. Que tu iglesia, oh Dios, a pesar de sus deficiencias, errores y pecado, hoy confiesa a Jesucristo como el Señor de esta casa, como el Señor de nuestras vidas, como el Señor de nuestras familias. Y hoy, Padre, queremos también declararte, Señor, una vez más sobre nuestra nación, sobre las naciones de la tierra, y pedirte que la salvación siga fluyendo y que uses a tu iglesia como esa herramienta, como ese instrumento para llevar luz a las naciones. Hoy creemos lo que tú nos has dicho, que te pidamos y nos darás por herencia a las naciones. Y creemos que hoy hay salvación en México, en Costa Rica, en España, en Argentina, donde este evangelio del reino sea predicado, la salvación ha llegado. Y lo creemos, Señor, y lo declaramos en tu poderoso nombre, Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Y usted allá en su casa, querido amigo, también dele un aplauso fuerte con su familia al Señor y declaren la gloria de Dios. Qué preciosa mañana. Voy a pedir que tome su asiento, por favor, y que vamos pasando a otros puntos que también son muy importantes, en los cuales Dios quiere hacer algo con nosotros. Usted recibió a la entrada una hojita donde está escrito el programa de ayuno y oración de la próxima semana. Si usted no lo recibió al entrar, por favor levante su mano, que nuestros amados diáconos van a estar compartiendo este documento con ustedes para que puedan ir siguiendo día a día donde estamos. Una aclaración que yo quiero hacer con respecto a la convocatoria de ayuno y oración es que todos estamos invitados a ser parte de la oración. A pesar de que no estés ayunando, o si ese día no pudiste ayunar, por favor no dejes de conectarte en la noche a la reunión en Zoom. Hoy estaremos enviando el nuevo enlace para que ustedes, por favor, en la semana se estén reuniendo juntamente con nosotros. Y aunque no haya ayunado, no importa, una hora de oración va a ser muy importante, que cerremos el día en una hora de oración. Y hemos tenido una semana hermosa, ha habido mucha gente conectada en diferentes redes sociales, nos han estado enviando mensajes que la oración está poderosa y que Dios se está moviendo de una manera muy linda. Así que les pedimos en el amor del Señor que no dejen de conectarse a pesar de que no estén ayunando. Queremos dar la bienvenida a todos nuestros amigos que hoy nos visitan aquí en casa. Yo quiero que el caballero Mario Vega levante su mano, porque Mario, si vino Mario, a ver, yo quiero ver si Mario vino. ¿Dónde está Mario? No aparece por aquí Mario. Y si alguien nos está visitando por primera vez aquí en casa, levante su mano. Queremos darle un saludo, un aplauso muy especial a los SFI. Aquí hay dos caballeros, mucho gusto en saludarles. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos esta mañana. Si está buscando una casa de oración, esta es una casa de oración y aquí tiene una familia que siempre va a estar con los brazos abiertos para ustedes. Y los demás, un saludo de bienvenida a nuestros amigos allá en Facebook Live, diciéndoles que Dios está haciendo cosas maravillosas en este comienzo de año. Estamos muy felices porque Dios empezó a abrir puertas, como nos lo dijo, y empezó también a cerrar puertas, como nos lo dijo. Así que sabemos que vamos por el buen camino, y esas puertas que Dios ha abierto para tu vida en este tiempo son las puertas correctas que te llevarán a un lugar seguro. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Muy bien, voy a pedir que se preparen, por favor, para tomar este día los diezmos y ofrendas para el Señor. Yo, como pastor principal de la casa, quiero darles gracias a todos
los que han continuado siendo fieles con el Señor. Yo sé que la recompensa viene de Dios. Yo sé también que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición sobre tu casa hasta que sobre y abunde. También lo sé. Pero qué bueno que alguien también lo reconozca. Y yo como pastor principal de CCFI quiero reconocerlo en esta mañana y darle gracias a Dios por la fidelidad de ustedes, porque gracias a esa fidelidad hemos continuado adelante. Somos una iglesia que va para adelante, pujante, pero no solamente lo hacemos unos, sino lo hacemos todos, y usted lo hace cuando usted también es fiel a Dios. Ha habido amigos allá en Facebook que también han decidido sembrar en esta casa y les agradezco mucho, porque nos sorprende a veces abrir las plataformas y ver que una persona que está viéndonos en otra nación está haciendo un aporte, una ofrenda para la casa de Dios, y es muy lindo. Así que continuemos, porque viene un año también fuerte y necesitamos seguir siendo fieles al Señor. ¿Qué tal si se ponen en pie y levantan allí su diezmo, su ofrenda al Señor? Y yo sé que algunos lo hacen electrónicamente, pues también levanta el teléfono y diga: Señor, sabes que aquí va mi ofrenda, y aleluya, y le dicen: Señor, gracias por la provisión. ¿Cuántos hemos vivido esa provisión abundante de Dios? Amén. Este año, ¿cuántos recibimos más regalos de Navidad que siempre? Mira, hay muchos, porque saben que Dios ha sido muy fiel y su amor se ha extendido a través de nuestros propios familiares, que Dios les abrió puertas financieras muy lindas. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, te bendecimos esta mañana y te damos muchas gracias por tu amor y tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, como dice el canto. Tu fidelidad me asombra, tu fidelidad me deja con la boca abierta de ver cómo tú eres de fiel aún en medio de las dificultades. Y te doy gracias por esta casa, porque esta casa ha sido fiel financieramente a tus principios, ha sido fiel a ti, y por eso vamos avanzando. Gracias porque tú, Señor, bendices cada hogar, cada familia, cada persona que cree en la siembra para Dios ha sido bendecida, y hoy no es la excepción. Yo te ruego, Dios, que santifiques el diezmo y la ofrenda, y que bendigas a cada familia que hoy de corazón está poniendo esa semilla, pensando no solamente en los de ahora, sino también en los que vienen, porque vienen generaciones que van a ser alcanzadas por la fe de estos padres, y lo confesamos, lo creemos, que muchos de nuestros hijos irán a las grandes universidades, estudiarán en lugares donde van a llegar a ser grandes profesionales para llevar el reino de los cielos a nuevos lugares, gracias a la semilla que hoy sus padres están sembrando en la tierra buena. Bendecimos este tiempo y en el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén y amén. Pueden pasar los hermosos diáconos de CCFI y usted depositar su diezmo, su ofrenda con mucho amor y con mucho cariño al Señor, para que usted se dé cuenta cómo Dios está siendo fiel con su familia. Muy bien, mis amados, entonces estamos listos para recibir una poderosa palabra de Dios. Hoy me ven presentando a mí porque a mí siempre me presentan, ¿no? Pero hoy tengo el privilegio de presentar a la mejor predicadora de América, la mujer que tiene una gracia de Dios y una iluminación de Dios para poder predicar su palabra, y que yo tengo el privilegio de llamar mi esposa. Demos un aplauso de bienvenida a mi esposita, que esta mañana va a traer una palabra poderosa. Aleluya. Wow. Pocas tenemos ese privilegio de que el pastor diga cosas tan lindas de la predicadora, ¿verdad? Eso solo lo puedo hacer conmigo. Muchas gracias, mi amor. Muy buenos días, amada iglesia. Dios me los bendiga rica y poderosamente, y a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos cada semana. Bienvenidos. Esta mañana tengo el privilegio de traer la palabra del Señor. A mí me encanta cuando mi esposo me pide que lo haga, porque es una pasión, pero también es una responsabilidad, cuanto lo saben, ¿verdad? Y es la semana en la que más trabajo tengo, porque a todo el trabajo que ya tengo se le suma la pensadera, la responsabilidad, la oración. Tengo mucho por qué orar, pero entonces cuando traigo la palabra tengo esa responsabilidad de estar: Señor,
¿qué tú quieres hablarnos en esta mañana? ¿Qué tú tienes? Es como cuando uno se levanta como madre, ¿qué voy a hacer de comida? ¿Verdad? Yo no puedo hacer cualquier cosa, yo necesito hacer algo nutriente. ¿Qué es lo que necesitan mis hijos, mi familia comer? Y así también es la palabra, ¿no? No puedo traer cualquier cosa, no podemos presentarnos con cualquier cosa. Así de que, bueno, pues le doy gracias al Señor porque estos tiempos nos enriquecen. ¿Y por qué no inclinas tu rostro allí donde estás? Para que así como el Espíritu Santo ha hablado a mi vida a través de esta palabra, yo quiero que hable a la tuya también. Gracias, Señor. Te damos por un día glorioso, por un día maravilloso. Tu palabra dice que este es el día que hizo el Señor. Y si tú lo hiciste, es perfecto, Señor. Te doy gracias, Señor, por el privilegio, por el inmenso privilegio, el honor que tú me das a mí, Señor, de como tu Hijo Jesús lo hacía, estar en los negocios de mi Padre. Gracias, Señor, por ser únicamente portadora, traductora de tu palabra y de tu voluntad para nosotros, tus hijos, en este tiempo. Te pedimos que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, que dé fruto, mucho fruto y fruto que permanezca en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta mañana quiero hablarles de un tema que me hizo pensar. Estaba pensando yo qué palabra traería a la iglesia y recordé en estos tiempos como pastores hemos estado recibiendo muchas malas noticias, no noticias muy buenas. Hemos estado recibiendo textos que traen realmente tribulación. Hemos estado recibiendo pues las noticias que ya todos sabemos durante los últimos meses, más de un año ya. Y el año pasado yo estuve recibiendo una llamada de una amiga querida, de una mujer de Dios. Y me estaba contando que estaba atravesando por una situación muy terrible, por una situación dolorosa, por una enfermedad muy grave primeramente, y esto sumado a otras situaciones difíciles. Y bueno, pues estuvimos orando y realmente la situación era bastante compleja. Estuvimos orando y los doctores no encontraban la sanidad, no encontraban la manera, era algo casi que inexplicable, de esas enfermedades como raras que no parecía. Pero el caso es que se iba debilitando y debilitando y empezamos a orar y a orar y a orar. Y ahora que fuimos a Colombia, la pude ver y ella está muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. Pero todavía hay consecuencias de lo que le pasó. Y pues tuve un ratito para hablar con ella y yo le decía, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y ella me decía, pastora, estoy bien, estoy mejor, pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué yo? ¿Por qué esto me pasó a mí? Si yo estoy buscando tanto del Señor, si llevo un tiempo buscando tanto de Dios, si yo y mi familia estamos tratando de caminar correctamente, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué yo? No logro entender. Antes, cuando estaba en el mundo, antes cuando pasaba, ¿verdad?, mi vida tan desordenada, parecía que todo estaba bien. No me dolía a veces nada, todo estaba no. Pero ahora que estoy buscando al Señor, ahora que trato de hacer lo recto, me vienen tantas cosas, pastora, y esa es una duda que tengo. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? Y esto me hizo pensar en la importancia de la iglesia que tenemos de hablar de los sufrimientos dentro del cuerpo de Cristo. El sufrimiento en los hijos de Dios, el sufrimiento en aquellos que decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué tu esposo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mis hijos? Si sirven a Dios. ¿Por qué les pasa esto? Veo que no les pasa a los de afuera, pero a los míos sí. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Y son pensamientos que vienen a nuestra mente, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Hemos vivido un año grave y a mí me encantaría mucho de poder decir que esto se va a componer, que esto se va a mejorar, que el 2021, pero empezaba el pastor diciéndonos, ¿qué profeta se va a parar al frente y va a decir, este 2021 va a pasar esto y esto y esto? Creo que hay que tener temor y temblor, porque solamente el Señor sabe y conoce los tiempos. Lo que sí podemos hacer es preparar la iglesia y es fortalecernos y saber qué demanda, qué dice la Escritura, qué dice el Señor, qué demanda y qué pide acerca de los hijos de Dios cuando pasemos por el sufrimiento. Amén. Así de que este es el mensaje de esta mañana, y es que para
pasar por el sufrimiento, querida iglesia, nosotros tenemos que tener la misma fe que tuvimos cuando recibimos al Señor Jesucristo. Tenemos que tener la misma fe para creer que Dios está en el asunto, así como cuando tú creíste que Dios te perdonó de todos tus pecados. ¿Tú te acuerdas cuando tú pasaste aquí al frente, hiciste una confesión de fe maravillosa, cómo te llenaste y pareciera que te hubieras quitado todo un mundo encima porque todos tus pecados fueron perdonados y tú lo creíste? Tú lo creíste y no hubo pecado más terrible en este mundo que antes pareciera que no había perdón para él, que a través de la salvación por la fe que tú tuviste, la recibiste. Esa misma fe la que tenemos que tener cuando pasamos los hijos de Dios este sufrimiento. El asunto es que parece ser que cuando tenemos estos sufrimientos, vienen estas pruebas, estos problemas, la fe del cristiano parece como un péndulo. ¿Sabes lo que es un péndulo, verdad? Esos que van que van así, y cuando está arriba está muy bien y se empiezan a poner las cosas difíciles y la fe como que y se empieza a apretar el asunto y cuando ya estamos en la última, nuestra fe está acabada. Y allí es cuando nos cuestionamos: ¿por qué yo? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué tenía que ser mi esposo, mi esposa, mi hijo? ¿Por qué mi ministerio? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué, Señor? Y conocemos todos en la escritura a un tremendo hombre. Y voy a hablarles iniciando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8 al 11. Él habla muy bien de lo que está sintiendo. Y déjeme decirle que el apóstol Pablo, ustedes y yo sabemos que era un hombre que sabía lo que era realmente el dolor. Por eso él podía hablar con autoridad de este tema. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en esta nuestra carne mortal. Uy, qué tremendo. El apóstol Pablo no le puso máscaras ni maquilló el sufrimiento. Él no dijo: ¿cómo vas, Pablo? ¿Cómo está la cosa? No, bien, muy bien, bien, en el nombre de Jesús estamos bien, no me está doliendo nada, no tengo nada, no. Él claramente llamó al pan y al vino y dijo: ¿sabes qué? Estamos atribulados. Él y los que andaban con él. ¿Por qué iba a mentir? Si lo que estaba sintiendo, y no solamente estaba atribulado en un área, estaba atribulado en todo. Atribulado significa tener muchos problemas, no solamente uno, pero muchísimos. Y él decía: estamos atribulados en todo. A veces nosotros tenemos problemas, pero bueno, está enfermo uno, pero gracias a Dios hay que comer. Está esto, pero gracias a Dios. Pero Pablo estaba en un momento de su vida en donde él sentía que tenía tribulación en todo. Qué tremendo. Pero a mí me encanta porque él hace claramente la diferencia en lo que es estar atribulados, pero no derrotado. Él hace una clara diferencia en lo que es estar, que sentirse como se sentía, ¿verdad? Golpeado y perseguido, pero no me siento abandonado. Y lo declaraba: sí es cierto que me siento de la manera como me siento, pero quiero aclarar que no estoy en el piso ni estoy derrotado. Sí me estoy sintiendo así y no lo puedo negar. Si tengo una enfermedad y no la puedo negar. Si estoy pasando una situación con mi marido y no la puedo ocultar. Si estoy viviendo una crisis y no la puedo negar. Si estoy triste y no lo puedo negar. Si me está doliendo y cómo puedo tapar el sol con un dedo. Pero no estoy derrotada. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero no estoy derrotado. Y es que, déjame decirte una cosa. Todo el mundo tiene que pasar por el sufrimiento. Los cristianos y los no cristianos. Eso es una realidad. Pero ¿sabes qué es la diferencia? El fruto, escúchame bien,
el fruto que trae aún el sufrimiento en la vida de un hijo de Dios. El fruto. Pastora, ¿cómo puede ser posible que haya fruto en medio del sufrimiento? Sí lo hay, iglesia. Sí lo hay. Si tú y yo lo entendemos, si tú y yo lo vivimos y lo atravesamos como Dios quiere que lo hagamos, tú y yo vamos a ver un gran fruto. Y esa es la diferencia. El apóstol Pablo lo decía, pero así mismo como decía, él resaltaba claramente, él resalta que si bien es cierto que por donde iba llevaba la muerte de Jesús, también la resurrección y la vida de Jesús era manifestada en cada prueba y cada sufrimiento que tenía. ¿Cuántas veces a ti y a mí Dios no nos ha rescatado? ¿Cuántas veces Dios no ha tenido misericordia de tu vida? ¿Cuántas veces no abrió el mar para que tú y nosotros pasáramos? Y si Dios lo hizo una vez, ¿qué te hace dudar que lo va a hacer otra vez? El Señor, claramente el apóstol Pablo decía, claro que sí. Por supuesto, claro que a donde quiera que vaya, como representante del evangelio, como hijo de Dios, voy a llevar su muerte a donde quiera que vaya, porque la Biblia dice que es necesario que seamos vituperados por causa de Jesucristo. Claro que lo voy a llevar, pero yo tengo claro que también, si veo la muerte de Jesús y la vivo, veré la resurrección de Él manifestada en este cuerpo mortal, y los que están a mi lado lo verán. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Por otro lado, el Señor en los evangelios nos invita a que hagamos un intercambio con Él. Recuerden que en Mateo capítulo 11 el Señor dice: venid a mí los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Pero además nos dice que le entreguemos nuestra carga, que es pesada, el yugo que es pesado, y dice: y yo les daré una carga liviana. ¿Se acuerdan? Ahora, esto de la carga o esto del peso en realidad es relativo, porque lo que es nada, una carga nada para ti, para otro puede ser mucho. Esto es como en el gimnasio. Yo me acuerdo de cuando estaba empezando a ir al gimnasio. Yo me acuerdo y entraba yo, ¿verdad? Y veía yo para la parte de atrás, se hacen los que hacen las pesas fuertes, los que saben, ¿no? Y llevaban unas pesononas, pero uy, no, o sea, yo ni siquiera me atrevo a decir en libras cuánto es, pero deben ser muchas, hasta 100, 200, ¿verdad? Más, 300 libras. Y yo en mi parte donde están, yo puedo cargar 5 o 10 máximo. Y para mí 10, ay, no se imagina, o sea, 10 para mí es casi morada. Imagínense lo que es mi pesita para el que carga 300 o 400 o 500 libras. Esto es un chiste. Y lo que para él es terrible, pues para mí peor. O sea que el peso en realidad es relativo. Entonces usted se pregunta, ¿cómo va a ser el Señor? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese intercambio? Si tú me das la mía, yo te doy la tuya. O sea, tú me das la tuya, qué chiquita, Señor. O sea, ¿cómo va a ser eso? ¿Verdad? El peso tal vez pueda seguir siendo el mismo. La diferencia la hace la presencia de Jesús en tu vida. La diferencia la hace la presencia de Jesús en tu vida. Cuando el Señor está en tu vida, entonces la carga en realidad se hace liviana. Me acuerdo que una de las veces que estuve allí en ese gimnasio, entonces me fui a tratar a medida que iba avanzando, y me fui a tratar de agarrar una de esas que se acuesta uno y uno la levanta así, ¿verdad? Y yo de macha le puse allá, pues como yo veía que harto le ponían disquitos ahí, cositas, pues yo también. Y yo veía mujeres que yo allá me fui a poner, y tan pronto traté de levantar, claro, lo hice con toda la fuerza que podía. Cuando la podía levantar, yo morada la levanté. Y ¿quién cree que la podía bajar? Quedé casi paralizada y yo estaba, y de pronto viene el instructor y me la agarró por detrás ahí parado, hizo ¡pup! Y la levantó. Tan fácil que era para él. Fue la presencia del que sabe, el que aligeró mi peso. Y así es en el Señor. La presencia de aquel que puede realmente con tu peso es el que va, o lo que hace que tu carga sea ligera. No esperes que Dios te cambie el problema. No esperes que Dios te quite el sufrimiento. Pero si Dios está contigo allí en el asunto, créeme que tú vas a poder. Además, el Señor te dice que no te va a dar una carga mayor de la que tú y yo podamos resistir.
Si tú estás pasando por ese valle, si tú estás pasando por ese desierto, si tú estás pasando por esa enfermedad, entonces es porque tú y yo podemos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora, tenemos una situación también un poquito compleja. Y es que creemos, ¿verdad? Mi amiga me decía, pastora, ¿qué estoy pagando? O sea, y eso es algo que preguntamos todos. ¿Qué estoy pagando? ¿Por qué? Porque tenemos una errada, tenemos una imaginación, tenemos un concepto de que el sufrimiento, las enfermedades, las situaciones o las pruebas pueden ser consecuencias del pecado. ¿Sí o no? Y bueno, la Biblia, además es bíblico, la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y por supuesto que la consecuencia del pecado es castigo. Muchas veces, pues el castigo es sufrimiento, porque hay consecuencias de nuestro pecado que nos hace sufrir. Pero no quiere decir esto por regla de oro que sea al contrario. No necesariamente una persona que está sufriendo o una persona que partió con el Señor o una familia que está pasando por pruebas quiere decir que andan en pecado. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque somos ligeros para juzgar. Rápidamente decimos 2 por 2, 4, ¿qué estará pasando? Y así eran los discípulos. Por eso el Señor se la pasaba explicándoles en parábolas. Y a mí me gusta mucho porque les dejó una enseñanza. En el libro de Juan, capítulo 9, versículo 1 al 3, decía: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta enseñanza yo creo que la tenemos que tener todos muy clara. Jesús nos advierte que no juzguemos para que no seamos juzgados. Estaba escuchando el otro día a un testimonio de un pastor que en su familia fue algo tremendo. Casi todo le dio el COVID en su familia. Y también una situación tremenda porque su esposa estaba cargando con un cáncer tremendo, y las quimioterapias y todo eso. Y era una iglesia, era un pastor. Entonces, y él decía, y déjenme decirle que lo más doloroso de todo esto no ha sido el proceso de la enfermedad. Lo más doloroso de todo esto no ha sido el proceso de ver a mi esposa sufriendo con las quimioterapias. Lo más doloroso de esto es ver cómo la gente piensa que nosotros o la iglesia o mi vida o mi familia está en pecado por todo lo que estamos viviendo y estamos pasando. Tremendo. Tremendo, porque nosotros somos ligeritos para juzgar, ligeritos para decir. Así es de que, ojo, iglesia, no necesariamente una persona, o no porque tú estés pasando por eso, significa que estés pecando. Esto, acuérdate, estamos hablando del sufrimiento en el pueblo de Dios, sufrimiento dentro del cuerpo de Cristo y dentro de los hijos de Dios. De hecho, escúchame bien, de hecho, hay personas en la palabra que fueron íntegras en la Biblia y sufrieron tanto que llegaron hasta maldecir haber nacido. Por ejemplo, hablemos de un Job, hablemos de Moisés, de un Jeremías. Pero aún esas personas que llegaron hasta el grado de la desesperación, viviendo la muerte prácticamente de Jesús, pudieron ver la gloria de Dios manifestarse en sus vidas, en las de sus familias y en las de sus ministerios, al igual que lo decía Pablo. O sea que esto no nos puede ser extraño. Recuerda lo que le pasó al mismo José. ¿Te acuerdas de José? José, un hombre que fue vendido por sus hermanos como esclavo, que estuvo en la cisterna, que le fue tan terrible. Acuérdese, imagínese por todo el proceso que pasó José, por depresión, por angustia, por hambre, por frío, por calor, por cárcel, por todo. Claro que José sufrió, como seguramente estás sufriendo tú, has sufrido tú, he sufrido yo, tú que me estás viendo allí en casita. Pero a mí me encanta cómo Génesis termina en la historia de José, allí en el capítulo 50, versículo 20, porque él dice: ya cuando por fin, ¿verdad?, muere el padre de José, los hermanos están asustados porque dicen: nosotros lo vendimos y ahora entonces José va a tomar represalias contra nosotros. Pero José ha pasado un proceso de sufrimiento que ha dado fruto en su vida.
Y los frutos de nosotros cuando somos hijos de Dios no solamente son para nosotros, sino para nuestra familia, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos y las siguientes generaciones. Y entonces José, que había sufrido tanto, en el versículo 50-20 dice, le dice a los hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, ¿quién? Mas Dios lo encaminó. Otra versión dice lo cambió, lo transformó para bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Qué tremendo, cómo un sufrimiento puede dar fruto en su momento, cómo las circunstancias difíciles, terribles, dolorosas, angustiosas, por más de muerte, son situaciones de muerte, decía Pablo, pueden convertirse en resurrección cuando tú te mantienes parada en la roca firme, cuando no das tu brazo a torcer, cuando crees que Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y es que cuando un hijo de Dios se enfrenta al sufrimiento, iglesia, tiene también que llevar la esperanza de que yo veré la gloria de Dios manifestando en este cuerpo mortal, en mi familia, que esta situación no va a ser para vergüenza mía ni de los míos, sino para que el nombre de Dios sea mayormente glorificado en mi vida, para que yo crezca, para que yo suba, para que yo vaya de gloria en gloria. La esperanza de la resurrección en Cristo, la esperanza de la esperanza que Dios te da cuando tú pasas ese umbral con dignidad. ¿Cuántos dicen amén? Nos está hablando el Señor. Claro que tenemos que estar preparados. Claro que tenemos. De hecho, escucha bien, Dios llama a sus hijos testigos, ¿verdad? Ese es el anhelo, dice, y me seréis ¿qué? Testigos. Eso es lo que Dios quiere de los hijos de Dios. Y en el griego yo estuve buscando, y en el griego, en la raíz, la palabra testigos significa mártir. Uy. ¿Y mártir quién es? Es uno que sufre. Mártir es alguien que padece. Pero en el sufrimiento, mi amado amigo, es donde realmente se ve un verdadero testigo. Mi fe en el sufrimiento nunca será, nunca hablará más que la fe que yo tengo en el sufrimiento, cuando todo está bien. No es lo mismo. ¿Sabes una cosa? Hay ojos que van a adorar a tu Dios. Hay personas que van a doblar rodillas. Hay gente, tu familia, tus jefes, tus compañeros, tus amigos, que van a adorar a tu Dios, al Dios que tú y yo adoramos, cuando vean la dignidad con la que tú y yo pasamos el sufrimiento, cuando vean que la fe, por más de que estás ya casi que te doblas, ahí estás parado en la roca firme, cuando vean que tú no doblas el brazo ni botas la toalla. Esa fe no es la misma que nosotros, que habla cuando todo está bien. Es que decir que tenemos fe cuando todos estamos sanos, cuando la nevera está llena, cuando miras para tus familiares lejanos y cercanos todo muy bien, tus hijitos bonitos, tienes ropita, tienes un carro bueno, tienes tienes dinero en la cuenta. Ahí es fácil tener fe. Ahí es fácil. Difícil es cuando las cosas se ponen como están, y seguramente cuando se van a poner. Seguramente como se van a poner. Porque si tú y yo somos hijos de Dios, escudriñamos la escritura, sabemos que el cumplimiento de los últimos tiempos se está cumpliendo. Y que esto no se va a arreglar tan fácil. Se arregla una, pero se van a poner otras peor. ¿Cómo vamos a afrontar esto tú y yo? Tremendo, tremendo. El primer mártir de la Biblia fue Esteban. El libro de los Hechos dice que Esteban fue apedreado por el mismo Pablo, que en ese tiempo era Saulo, porque no conocía del Señor y lo perseguía. Y dice que él autorizó la muerte de Esteban. Pero dice la palabra que cuando Esteban estaba en el umbral de la muerte, dice: veo los cielos abiertos, veo a mi Señor, me están apedreando, y le estaban dando piedras. Lo estaban matando, lo estaban literalmente en el mismo umbral de la muerte. Él dice: yo veo los cielos abiertos, puedo ver la gloria de mi Señor, puedo ver la gloria de Dios. Oh, qué gloria hermosa puedo ver. Quiere decir que fue mayor la gloria de Dios que él pudo visualizar en el espíritu que el sufrimiento que estaba llevando.
Y es que la Biblia dice que mayor tiene que ser el Espíritu de Dios que habita en ti, que habita en ti, que habita en mí, que es espíritu de sufrimiento. El espíritu de sufrimiento no te puede acabar, no te puede matar, no te puede derrotar. Te puede golpear, claro que sí. Somos humanos. Y cualquier situación, si no ves cuenta, si no tienes dinero para comprar, claro que te vas a sentir. Si tienes alguien si perdiste un ser querido, claro, por supuesto, somos humanos. Yo no te estoy diciendo que quejarse es malo. Yo te estoy hablando de un Job, de un Jeremías, de un Moisés. Todos se quejaron, pero nunca se dieron por derrotados, nunca soltaron la toalla. Y aquí el asunto es que tú no te des por vencido ni vencida nunca, mujer, porque has pasado por situaciones difíciles, sí, y seguramente vas a pasar. Yo no quiero mentirte, yo no puedo decirte que todo en tu vida va a ser color de rosa, porque ni el mismo Pedro lo decía. Por eso quedó escrito en la palabra: Dios nunca nos prometió que nuestra vida en el Señor iba a ser un jardín de rosas. Por eso Pedro lo dejó tan clarito. Dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12: amados, amado, amada, tú que estás ahí, tú que estás pasando por esa situación, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. No te sorprendas de esa enfermedad, no te sorprendas de esa muerte, no te sorprendas de esa situación, no te sorprendas de eso que estás viviendo, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Qué tremendo. Él decía: ¿sabes qué? No te sorprendas. Yo te lo dije, cuando pases por el fuego no te quemarás, y cuando las muchas aguas estén no te vas a ahogar. Pero acuérdate que los que somos espirituales entendemos en el espíritu. Me decía alguien: pero pastora, ¿por qué entonces mi esposo se fue? ¿Por qué mi hijo parte con el Señor entonces? ¿Qué pasó? Pero es que sabes que en el Señor las cosas son diferentes, porque en el Señor aún los muertos en Cristo vivirán. Porque en el Señor el vivir es Cristo, pero morir ganancia. El asunto está en cómo tú y yo manejamos el chip mental, el chip espiritual, cómo manejamos estos procesos. Y me gusta, claro, porque acuérdate que hay dos clases de sufrimiento. Dice también el mismo Pedro: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ¿cuántos cristianos hay acá? No se avergüence de su padecimiento, no se avergüence de su sufrimiento, sino glorifique a Dios por ello. Glorifique a Dios por ello. Qué tremendo. Una cosa es que tú sufras porque a ti te dio la gana sufrir. No, es que hay sufrimientos que los tenemos porque, a ver, si un ratero está sufriendo en la cárcel, o sea, estamos hablando de dos sufrimientos diferentes, ¿verdad? Si a ti el Señor te dice: no te metas con esta mujer, no te metas con este hombre, esta relación no te conviene, que mira, hijo, que mira, y zapatea al Señor, te habla en la escritura, te habla por acá, te habla por allá, y tú te metes. Y después tienes el agua en el cuello y estás pagando: pastor, es que estoy sufriendo, pastor, es que mire, pastor, es que el negocio. No, pero es que, a ver, Dios nunca te mandó ahí, nunca. Y es un sufrimiento que es difícil uno gozarse ahí, porque sabes que ahí el Señor no estuvo en ese negocio, en esa relación, en esa decisión. Dios nunca estuvo, ¿verdad? Entonces ahorita necesitas meterte mucho con Dios para que te saque de ese asunto. Amén. Ahora, escucha bien. ¿Por qué yo? Y yo quiero, antes de esto, el 2 de Corintios, quiero resaltar una vez más lo que el apóstol Pablo decía: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos.
el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Pablo sencillamente está diciendo, el sufrimiento en la vida de un cristiano tiene propósito. Y lo que quiere el Señor es que tú ya no confíes más en tus propias fuerzas. Si tu cuenta, que estaba repleta de números, de repente se ven ceros, es que no será que Dios quiere que tú veas, que tú entiendas, que tú veas la dependencia de Dios y conozcas a Jehová Jireh como nunca antes lo has conocido. ¿No será que Dios quiere que tú lo veas cuando hablan de ti, cuando te acusan, cuando pasan cosas, que Dios quiere revelarse a ti de otra manera y entiendas que tu confianza tiene que estar en Él? Claro que sí, esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Yo te voy a dar rapidito 3 razones por las cuales tú sí y yo también en el sufrimiento, para que nunca más te preguntes por qué yo. Primero, porque Jesús también sufrió. Acuérdate, dice la Biblia que aunque Él era hijo de Dios, por lo que padeció, no fue un sufrimiento leve, padeció, aprendió que obediencia. ¿No crees que este es un proceso necesario en tu vida? Sabes, Cristo es la encarnación de Isaías 53. Recuerda que Isaías lo llama el siervo sufriente, el hombre de dolores. Y ese era Cristo. Acuérdate, las mismas cosas que Cristo hizo, nosotros las haríamos. Pero si Cristo padeció sufrimiento, ¿qué te hace pensar que tú y yo la vamos a pasar así de fácil? Claro que no. Esa es la primera razón. Isaías lo llama el siervo sufriente, pero el Padre también. Escúchame bien, no solamente Jesús, el Padre también sufrió. Tú sabes, dice una historia que escuché alguna vez, que una persona viene y le pregunta al pastor: pastor, dígame usted, ¿dónde estaba Dios cuando se murió mi hijo? Dígame, quiero que me diga, ¿dónde estaba Dios cuando yo le clamé, cuando le supliqué? ¿Dónde estaba Dios cuando se murió mi hijo? Y dice esta anécdota que el pastor se quedó mirándolo y le dijo: hijo, Dios estaba en el mismo lugar donde estaba cuando se murió el hijo de él. En el mismo lugar. Él no se movió de ahí. Estaba sufriendo contigo también. Estaba sufriendo contigo. Recuerda que el Padre perdió lo que más amaba, lo que más quería, lo dio por ti y por mí. Dios sabe lo que es el dolor. Jesús conoció el sufrimiento mucho más, porque dice que Él lo soportó todo. Lo soportó todo. Cuando tú y yo le pedimos al Señor. El libro de los Hechos, Hebreos dice que cuando estemos en dolor sufriendo, no se nos olvide que la palabra dice que tendremos a uno que nos dice: yo sé lo que estás pasando, porque yo pasé por ahí y te doy las fuerzas para salir al otro lado, porque Jesús conoció todo el dolor. Que no se nos olvide que no estamos solos. Tal vez uno de los mayores sufrimientos es cuando oramos y le pedimos algo al Señor, creyendo que Dios lo va a hacer y no lo hace. ¿Verdad que es triste? Yo creo que todos los que oramos, cuando nos acercamos a Dios, es esperando que Dios responda. Cuando oramos por una enfermedad, ¿qué es lo que estamos esperando? Que se sane, ¿verdad? Cuando oramos para que alguien no se vaya, ¿qué es lo que estamos esperando? Que no se vaya. Yo creo que todos los que hemos perdido seres queridos, los que han perdido seres queridos, en el momento que se oró, fue con toda la fe, creyendo que Dios iba a hacer el milagro. Pero lo más triste es cuando Dios dice no. Y allí tal vez es cuando el cristiano, el Hijo de Dios, tú que conoces la palabra, tú y yo que creemos en los milagros, entonces sabes que entramos en crisis. Porque no es fácil quedarse uno parado cuando uno cree y le puso toda la carne en el asador, como dicen, y uno oró y uno ayunó y uno se levantó y uno impuso manos y levantó un ejército orando y uno declaró y creyó que iba a pasar. Y la respuesta fue no. Esa es una de las mayores crisis, definitivamente. Pero escucha bien,
El mismo Jesús, iglesia, y es que esto es lo que no se nos puede olvidar. El mismo Jesús a quien el Padre le había concedido todas las peticiones que le había pedido: sanidades, milagros, provisión. Él decía: Señor, sana por favor a los cojos. Listo, hijo. Padre, por favor, multiplica los panes y los peces. Listo, hijo. Señor, te pido por favor que resucites a mi amigo Lázaro, a los muertos. Listo, Señor. Listo, hijo. Le complació todo lo que todo lo que Jesús a su Padre le pedía, se lo daba. Pero llegó el momento de la historia de Jesús en donde hizo una única oración por él mismo. Le dijo: Jesús, Padre, le dijo a su Padre, me has dado todo lo que te he pedido. Me has usado, has liberado, he sanado, he libertado, tantas cosas, a los oprimidos, a los tristes, a los encadenados, a los que estaban. Ahora te pido por mí, porque estoy sufriendo. Si te es posible, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Qué le estaba diciendo? Yo no quiero ir a la cruz. Yo no quiero pasar esto. Me está doliendo. Estoy sufriendo. Ayúdame, Señor. ¿Cuál fue la respuesta del Padre? El Padre le dijo: no. Esta vez no, hijo. Lo siento mucho. Me duele tu sufrimiento. Pero esta vez no tendrás la respuesta que tú esperas o quieres tener. Por eso, iglesia, es tan necesario que tú y yo estemos conectados. Jesús sabía, discernía y conociendo al Padre, dijo: ¿sabes qué? Yo necesito estar preparado para los tiempos que vienen difíciles. Yo necesito. Por eso era que Jesús se levantaba a las 4, 5, 3 de la madrugada y se iba al Getsemaní a orar de rodillas. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que el espíritu estaba presto, listo, pero que la carne era débil. Y que en algún momento en camino al Gólgota, si él no fortalecía su espíritu, seguramente iba a botar la cruz, iba a abortar el único plan de Dios divino para tu vida y la mía. Por eso es tan necesario el fortalecimiento en el espíritu. Por eso Jesús oraba. Mira, Jesús tenía afán, él olía, él discernía los tiempos, y tú y yo los estamos oliendo. Ya Dios nos ha hablado de 10,000 maneras. Iglesia, tú que me estás escuchando, tú sabes que vienen tiempos difíciles. Jesús lo sabía. Por eso con afán fue y le dijo a Pedro, a Santiago, le decía: acompáñenme a orar. Vamos, levántense. Oren porque vienen tiempos difíciles para que podáis resistir la tentación. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Jesús fue, se fortaleció. Jesús fue y cuando volvió, ¿cómo los encontró? Roncando. Y le dijo: ni una hora habéis podido orar conmigo. Ni una hora me habéis podido acompañar a orar. La iglesia ha convocado a 21 días de ayuno y oración. Porque el Señor ha hablado de los tiempos. Porque el Señor nos ha mostrado cuáles son los tiempos. Y aunque tenemos un buen grupo, no tenemos toda la iglesia. Nosotros tenemos más de 300 personas en la iglesia. Los 300 deberían de estar conectados. Los niños, los jóvenes, los papás, las mamás, oliendo los tiempos, diciendo: Señor, yo necesito, ahora entiendo que tal vez el sufrimiento no se va, pero mi vida, la de mis hijos, mi matrimonio, necesita ser fortalecido en estos tiempos para discernir los tiempos que vienen. Tremendo. La segunda cosa por la que tú puedes decir: ¿por qué yo no? ¿Por qué yo? Es porque Dios quiere ser tu respuesta. La respuesta a tu sufrimiento. Job tuvo un sufrimiento terrible, enfermedad, la muerte de sus hijas, lo perdió todo, hasta el repudio de su mujer. Pero en medio de su desesperación, él se quejaba. Nunca maldijo a Dios, pero sí maldijo el día que había nacido. Y se quejaba, como muchas veces tú y yo nos hemos quejado. Señor, pero ¿por qué mi hijo? Pero Señor, ¿por qué esto? Pero Señor, y Señor, y Señor. Y el Señor lo dejó. Pero dice la Biblia, en todo un versículo, capítulo 38 y 39 del libro de Job, usted léaselo en su casa, que el Señor dijo: ¿sabes qué? Tienes muchas preguntas,
te has quejado mucho, vamos a hablar. ¿Quieres hablar conmigo? Hablemos, Job. Y en todo el capítulo 38 y 39 le dice: a ver, Job, tú tanto que te quejas, tanto que me has preguntado por qué tú, déjame hacerte algunas preguntas. ¿Dónde estabas tú el día que yo formé el universo? ¿Dónde estabas tú el día que yo formé el mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo abrí el mar para que pasara mi pueblo y todo el pueblo de Israel, permitiendo que hasta tus generaciones fueran benditas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú cuando yo permito que hasta el mismo cielo y las estrellas y todo el cosmos me adoren? ¿Dónde estabas tú? ¿Crees tú tener mayor conocimiento que yo, Job? ¿Acaso no has visto? Y le menciona tantas maravillas que tuvo, y yo podemos leer en el libro de Job completico, y empieza a hablarle, le dice: ¿es sabiduría contender, Job, con el omnipotente, con el gran yo soy? El que disputa con Dios, respóndame esto. Tú que me has cuestionado, respóndeme. Y le habla y le habla y le habla. Y el versículo 40 me encanta, porque entonces Jehová le dice a Job: ¿es sabio contender conmigo, Job? ¿Es sabio? Entonces respondió Job a Jehová y le dijo: Señor, he aquí que yo soy miserable y vil. ¿Qué te responderé? Señor, mi mano pongo sobre mi boca. Así se hizo Job, así. Dijo: una vez hablé, pero 2 veces ya no volveré a hablar más de ti. Una vez me quejé, una vez me lamenté, una vez te cuestioné, una vez dije: ¿por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mis hijas? ¿Por qué los míos? Pero ahora, Señor, ya no lo volveré a hacer. Ahora ya no te cuestionaré, me voy a tapar la boca, Señor. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer antes de cuestionar a Dios, antes de quejarnos de la manera como nos quejamos. Versículo 42 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Señor, perdóname. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás, porque ahora entiendo, Señor, que antes de oídas yo te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, yo mismo me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Los ojos de Job fueron abiertos. ¿Qué si a través del sufrimiento, iglesia, el Señor quiere abrir tus ojos? Hemos cantado: abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Y el Señor te dice: yo quiero abrir tus ojos. Pero para abrir tus ojos te tengo que meter en el cuarto de oración. Para abrir tus ojos te tengo que meter en el cuarto de oración. Y nunca vas a orar de la misma manera si no es a través del sufrimiento. Nunca te voy a ver tan cerca a mí si no es a través del sufrimiento. ¿Quieres que abra los ojos tuyos y de tu familia? Soporta el sufrimiento con dignidad y acércate a mí de la forma que tienes que hacerlo. Dale un aplauso al Señor. Claro que Dios quiere abrir tus ojos, claro que lo va a hacer, pero antes voy a tratar contigo. Tercer y último punto: el Señor te usa en el sufrimiento para enseñarte sabiduría. Eclesiastés capítulo 7 versículo 1 fue escrito por uno de los hombres más sabios de la historia, más sabios que quedó escrito y plasmado. Ya saben de quién hablo, ¿verdad? ¿Quién escribió Eclesiastés? Salomón, el hombre más sabio, considerado como una persona tan sabia. Y dice: más vale más el buen nombre que el buen perfume. Escucha bien, esta es la nueva versión viviente. Vale más el buen nombre que el buen perfume. Vale más el día en que se muere que el día en el que se nace. Versículo 2: vale más ir a un funeral que ir a un festival. Pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven en el Señor deberían de tenerlo presente.
tremendo. Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, sí, pero le hace mucho bien al corazón. El sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. Y me gusta mucho el versículo 14, porque dice: cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, cuando llegue el sufrimiento a tu vida, piensa que unos y otros son obra de tu Dios, y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. No los sufrimientos, no solamente los días buenos son en los que tú tienes que estar de pie. No solamente es que voy a reír, voy a cantar, vivir la vida, no. Van a venir sufrimientos. Van a venir días difíciles, como le vinieron a Pablo, como le vinieron a Moisés, como le vinieron a Jesús, como me han venido a mí, porque le vinieron al mismísimo Padre cuando sufrió viendo cómo destrozaban a su hijo. ¿Por qué no te pones de pie allí donde estás? Vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana y a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder entender. El Señor quiere que tú te llenes de sabiduría. El Señor quiere revelarse a ti como nunca antes lo ha hecho. Cierra tus ojos allí donde estás, por favor. Señor, venimos como hijos. Sabemos que tú nos cuidas en medio del sufrimiento. Gracias por llevar esa carga pesada para ayudarme a pasar al otro lado. Sabemos que tú eres un Padre que sí conoce el dolor. Sabemos también, Jesús, que tú llevaste todo el sufrimiento, aún el mío lo cargaste tú por amor. Por eso, Señor, sabemos que tú, como ese Padre amoroso, estarás allí con nosotros en medio del sufrimiento. Gracias por darnos una carga liviana. Padre, hoy oramos por todas las personas que están atravesando el valle del sufrimiento. Ora conmigo, iglesia. Yo oro por ti que estás atravesando un valle de dolor. Oramos por todas aquellas personas que están enfermas del COVID o de otras enfermedades. Oramos por aquellas personas que han perdido a sus seres queridos y que están atravesando ese umbral de tanto dolor, porque sus seres queridos han partido contigo. Hoy oramos, Señor, para que tu fortaleza, para que la resurrección en ti, Señor, pueda estar en ellos, para que la vida tuya, Señor, les visite. Padre, para que el Espíritu Santo les consuele. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que hoy más que nunca anhelemos que nuestros ojos, al igual que Job, sean abiertos. Oramos, Padre, para que en medio del sufrimiento, Padre, aunque nos veamos atribulados en muchas áreas, en muchas cosas, tal vez en la económica, en la salud, no sabemos, Señor, porque solo tú lo sabes. Nosotros podamos sentirnos atribulados como se sentía Pablo, pero nunca derrotados, Señor. Nunca derrotados, porque sabemos que tu iglesia es victoriosa. Sabemos que en ti somos triunfadores. Sabemos que en ti somos ganadores, Señor. Padre, ayúdanos a entender, como decía el sabio Salomón, que el fin del hombre, Señor, siempre será la muerte en esta vida terrenal. Pero hay una vida eterna llena de gloria, Señor. Que cualquier tribulación es pasajera comparada con una gloria venidera, una gloria mayor, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, iglesia, hoy el Señor te dice: no te apartes de mí. Aquellos que están tambaleando en su fe, aquellos que han estado cuestionando por qué partió, por qué se fue, por qué no me escuchaste, Señor, ¿dónde has estado? Hoy el Señor te dice: ahí he estado en tu sufrimiento cuando partió tu ser querido. Yo estuve ahí
He estado allí porque yo he estado donde estuve cuando partió mi hijo también. Pero recuerda que los muertos en Cristo vivirán. Recuerda que hay una esperanza de gloria. Y si estás atravesando por un umbral de sufrimiento, también agarra la esperanza de la resurrección en Cristo. Y recuerda que aunque lleves la muerte de Cristo, también tienes derecho a la resurrección, a la gloria que verá tu vida, que verá tu cuerpo, que verá tu familia, que verán tus hijos y los hijos de tus hijos. Pero no te alejes de mí, dice el Señor. No te vayas lejos de mi presencia. Yo te sostendré. Y así como estás en el sufrimiento llevando mi muerte, recuerda que también llevarás mi resurrección. Recuerda que también llevarás mi resurrección. Gracias, Espíritu Santo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dale una fuerte aplauso al Señor. Y recuerda, iglesia, recuerda que te invitamos a la oración. Que te invitamos a que te unas a una hora, no para que las cosas cambien, pero para que tu vida y la percepción del sufrimiento cambie, para que tu cuerpo y tu espíritu sean fortalecidos y podamos resistir dignamente. Vamos a adorar juntos al Señor en esta mañana. Levanta tus manos. Confiado andaré, en tus manos está. Una vez más tú eres. En ti confiaré, tu promesa sigue fiel, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Oh. Siempre has sido fiel. Vamos, iglesia, fuerte. Yo sé que tú puedes montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. 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 Aleluya, dale un aplauso fuerte al Señor, amada iglesia. Recuerda siempre de adorar a Dios en los días buenos, pero también adora el nombre de tu glorioso Jesús en los días malos. Fortalécete en la oración. Te esperamos todos los días a las 8 de la noche. Todavía nos quedan 13 días, creo, 14 días de oración y de ayuno. Y si no estás ayunando, no importa, conéctate y di: pastora, yo me quiero conectar. ¿A dónde? ¿A dónde me uno? ¿Cómo uno a mis hijos? ¿Cómo uno a mi esposo? Va a ser una hora. Que no seas como los apóstoles, que no obedecieron la voz del maestro cuando les había sido advertido de los días que venían. Tu espíritu y tu vida será altamente fortalecido para resistir esos días que vienen. Dios me los bendiga, querida iglesia, y a ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima transmisión. Dios les bendiga rica y poderosamente.